Buen día, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 317 y a continuación estaremos hablando de los anticuerpos. Nuestro equipo está integrado por su servidora Erika Bojorquez González, Diego Castro Goicoechea, Pedro Arturo Cota Vega, Graciela Ochoa Sánchez, Kevin Eduardo Salazar Coronel y Kenia Carolina Sotelo Falomir. Mi nombre es Erika Bojorquez González. El anticuerpo es una herramienta para la defensa de las células huésped, es decir, las células del organismo que se pueden ver atacadas por agentes patógenos como los virus y las bacterias. Los linfocitos que producen los anticuerpos se llaman células B. La estructura de un anticuerpo consiste en dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, y en su extremo existe una región hipervariable. La región hipervariable es la que cambia en un anticuerpo a otro y permite tener una gran diversidad de anticuerpos que podrán responder a la enorme variedad de antígenos. Hola, buenos días. Mi nombre es Graciela Ochoa Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de anticuerpos. Bien, pues existen varios tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas que utilizan el sistema inmune para identificar y eliminar sustancias como bacterias o virus. Y también existen diversas modalidades de anticuerpos y cada una de ellas tiene varios tipos. Y esta gran diversidad de anticuerpos humanos permite al sistema inmunitario reconocer una gran cantidad de antígenos. En los humanos existen 5 grandes tipos de anticuerpos o isotipos y cada uno de ellos se nombra con las siglas IG, que son que se refiere a inmunoglobulina junto a una letra según el tipo de cadena pesada que tienen. El primer tipo son las IgA o inmunoglobulinas alfa, y estas tienen cadenas pesadas tipo alfa, contienen 4 sitios de unión de antígenos y estas tienen 2 subtipos estructurales como las inmunoglobulinas alfa 1 e inmunoglobulinas alfa 2. En estas es característico de las mucosas, donde cumple una función inmune contra las infecciones como el tracto respiratorio y digestivo, así como las secreciones como en la leche materna, lágrimas y saliva. Luego tenemos las IgD, que son las inmunoglobulinas delta, que estas son de cadenas pesadas tipo delta y se producen en forma de monómeros de 185 kilodaltons aproximadamente y representa el 1% de los anticuerpos séricos, mientras que en el suero en forma libre representa el 0.25%. Si bien se desconoce su función específica, se cree que podría estar relacionada con la activación y diferenciación de los linfocitos B en los plasmocitos, así como la activación de mastocitos y basófilos. Luego están las IgE, que estas son las inmunoglobulinas delta epsilon, que estas son cadenas pesadas tipo delta epsilon y estas se producen en forma de monómeros de 200 kilodaltons aproximadamente. Este es un anticuerpo poco frecuente que representa solamente el 0.02% de las inmunoglobulinas séricas y se encuentra generalmente en las mucosas del sistema intestinal y respiratorio, ofreciendo una protección inmunitaria especialmente frente a gusanos parásitos. Luego están las IgG o inmunoglobulinas delta gamma, que estas son de cadenas pesadas tipo delta gamma y se produce en forma de monómeros con un peso molecular de 150 kilodaltons aproximadamente, y este es el anticuerpo más abundante en la sangre y en el fluido extracelular, y de estos existen varios tipos, por decir las inmunoglobulinas G1, inmunoglobulina G2, inmunoglobulina G3 e inmunoglobulina G4 o inmunoglobulina delta gamma G1, inmunoglobulina delta gamma 2, inmunoglobulina delta gamma 3, inmunoglobulina delta gamma 4.
y el más común sería la inmunoglobulina delta gamma 1. Y estos anticuerpos protegen a casi todos los órganos y tejidos de los agentes patógenos. Y por último tenemos las IgM o inmunoglobulinas de membrana, que estas son cadenas pesadas tipo micro, que estas están en el cuerpo humano y es el anticuerpo más grande, ya que su forma libre mayor es un pentámero que puede superar los 900 kilodaltons de peso molecular. Estas inmunoglobulinas de membrana es el tipo de anticuerpo que produce una respuesta más rápida ante un agente patógeno, por ello es considerado el anticuerpo primordial en cuestión de la respuesta primaria humoral. Y según el tipo de estímulo del que trate, los linfocitos B que se encuentran activos cambiarán hacia los isotipos inmunoglobulina delta gamma, inmunoglobulina delta epsilon e inmunoglobulina alfa en la respuesta secundaria humoral. Mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Coronel y voy a hablar sobre los subtipos. Los isotipos de inmunoglobulina A y G se pueden subdividir en subclases, que estos son denominados como A1 y A2 para la inmunoglobulina A, y para la G se subdivide en G1, G2, G3 y G4. La inmunoglobulina G tiene 4 subclases, cada subclase posee funciones específicas. La 1 y la 3 son especialmente hábiles para contrarrestar proteínas que se producen por el exceso de toxinas del tétanos, la difteria y algunos virus. Y la G2 presenta mayor afinidad por antígenos capsulares y polisacáridos de bacterias como los neumococos y Haemophilus influenzae. La inmunoglobulina G es la única clase de inmunoglobulina que atraviesa la placenta, transmitiendo la inmunidad de la madre al feto de manera natural y pasiva. La inmunoglobulina A es la clase predominante de anticuerpo en las secreciones de las mucosas del organismo como saliva, lágrimas, calostro y leche, y en las secreciones respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias. En sangre se encuentra como una molécula monomérica, pero en las mucosas se encuentra en forma dimérica. Esta evita que los patógenos invasores penetren en el plasma, actuando como una barrera protectora. Se une a los antígenos patógenos e impide que se instalen en las mucosas. Hola, mi nombre es Kenia Carolina Sotelo Falomir y yo les voy a hablar de la diversidad de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Prácticamente todos los microorganismos pueden desencadenar la respuesta de los anticuerpos. Se estima que los seres humanos han generado unos 10.000 millones de anticuerpos diferentes. Cada uno de ellos es capaz de unirse a un epitopo distinto. En los vertebrados han evolucionado diferentes mecanismos genéticos, los cuales van a permitir que los linfocitos B generen esta diversidad a partir de un número un poco pequeño de genes de anticuerpos. Para entrar más a detalle en lo que viene siendo la diversidad de los anticuerpos, tenemos como primer punto a la variabilidad de los dominios, es decir, la región o el locus del cromosoma que codifica un anticuerpo va a ser grande y va a contener varios genes diferentes para cada dominio del anticuerpo. Uno de estos dominios va a ser conocido como dominio variable. Este va a estar presente en todas las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos, mas sin embargo, van a ser diferentes entre los distintos anticuerpos generados por las variadas líneas de linfocitos B. Las diferencias entre los dominios variables se van a localizar en 3 bucles conocidos como regiones hipervariables. Otro de los puntos es la recombinación VDJ. Es decir, la recombinación somática de las inmunoglobulinas va a ser conocida también como recombinación VDJ. Esta va a consistir en la generación de una región variable de inmunoglobulina exclusiva y esta a su vez va a estar codificada por varias partes, las cuales se van a conocer como segmentos. Estos segmentos van a ser conocidos como segmento variable, V, diversidad en D y de acoplamiento, J. Los segmentos V, D y J se van a encontrar en las cadenas pesadas
y en las ligeras solo vamos a encontrar los segmentos V y J. Tras la producción de una inmunoglobulina funcional para un linfocito B durante la recombinación V-DJ, no podrá expresar ninguna región variable diferente, a lo cual a este proceso también le podemos llamar una exclusión alélica. Como tercer punto tenemos a la hipermutación somática y la maduración de la afinidad. Estas van a traer consigo, tras la activación por antígeno, los linfocitos B van a comenzar a proliferar. En estas células en rápida división, los genes que van a codificar los dominios variables de las cadenas pesadas y ligeras van a sufrir una gran tasa de mutación puntual mediante un proceso llamado hipermutación somática. A su vez, este va a producir aproximadamente el cambio de un nucleótido por gen variable y como consecuencia esto va a tener que cualquier célula hija de una línea del linfocito B va a adquirir una ligera diferencia en la secuencia de aminoácidos de los dominios variables en sus cadenas de anticuerpos. La hipermutación va a servir para incrementar la diversidad del reservorio de anticuerpos y va a influir en la afinidad de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Como siguiente punto tenemos al cambio de clase. Este va a ser un proceso biológico el cual va a tener lugar tras la activación de los linfocitos B, el cual va a permitir la producción de diferentes clases de anticuerpos, como lo viene siendo el IgA, el IgE o el IgG. Va a tener una conmutación de clase P, la cual va a permitir a la progenie de un solo linfocito B producir anticuerpos de diferentes isotipos. ¿Qué quiero decir con esto? Solo la región constante de la cadena pesada del anticuerpo va a cambiar durante la conmutación de la clase. A este proceso va a tener lugar en el gen de la cadena pesada por un mecanismo conocido por recombinación o conmutación de clase. Otro tipo de diversidad es la conversión genética. Este va a ser un intercambio no recíproco en el cual la secuencia donante no se va a modificar, mientras que el gen aceptor va a adquirir un segmento del donante por recombinación homóloga. Es decir, este mecanismo va a ser de suma importancia en las aves. Estas van a usar en sus cadenas ligeras y pesadas un gran número de pseudogenes, los cuales van a ser semejantes a las secuencias D y van a estar situados al principio de la secuencia del gen de las cadenas de inmunoglobulina. Después de esto, estos segmentos van a cambiar somáticamente la única región V, siendo también estas sometidas a hipermutaciones. Y por último tenemos a las fases finales de la síntesis de inmunoglobulinas. Estas van a estar, una vez que son reagrupados todos los segmentos, se va a producir un solo ARN mensajero. Este ARN va a abandonar el núcleo dirigiéndose a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, donde va a comenzar su traducción. Posteriormente se va a producir la glicosilación de los mismos en la parte luminal del RER y el ensamblaje. Este péptido se va a incorporar a la síntesis mediante un proceso de splicing. Su presencia va a determinar una región hidrofóbica capaz de anclarse a la membrana celular. Propiedades biológicas de los anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias de naturaleza proteica, fabricadas por nuestro sistema inmunitario. Son capaces de unirse específicamente a ciertas sustancias que se llaman antígenos. Son moléculas que por sus propiedades de especificidad y afinidad a sus antígenos han sido utilizados para toda gama de estudios en la medicina. Su manipulación fuera del sistema viviente ha permitido su aplicación en la terapéutica y el diagnóstico oportuno de varias enfermedades.
La función especial de los anticuerpos es activar mecanismos efectores que permiten la eliminación de antígenos del organismo. Están compuestos por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, H, idénticas entre sí, y 2 cadenas livianas, L, iguales entre sí. Las 2 cadenas pesadas están unidas por enlaces disulfuro y a su vez cada cadena liviana está unida a cada cadena pesada por estos mismos enlaces. Hablando de las reacciones antígeno-anticuerpo, tenemos que este estudio se va a denominar serología y va a ser de especial importancia en la microbiología diagnóstica. En las reacciones antígeno-anticuerpo se van a distinguir 2 fases. La primera va a consistir en la unión del antígeno con el anticuerpo. Esta se va a realizar en la combinación de áreas pequeñas tanto del antígeno como del anticuerpo. Van a ser denominadas respectivamente determinante antígeno. Al unirse estos van a formar un complejo antígeno-anticuerpo y la reacción va a ser de manera reversible. Siguiendo con esto, va a estar por la ley de acción de masas y factores externos como puede ser el pH, la temperatura y la fuerza iónica. También va a existir una segunda fase que esta va a ser en las manifestaciones que resultan de dicha unión. Buenos días, mi nombre es Graciela Ochoa Sánchez y yo les voy a hablar acerca de neutralización. Mediante anticuerpos específicos que se pueden neutralizar toxinas, virus o enzimas, los anticuerpos neutralizantes requieren un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar y así pueden ser univalentes, aunque anticuerpos bivalentes o multivalentes pueden neutralizarse también. Un antisuero que contiene anticuerpos neutralizantes contra una toxina se denomina antitoxina. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la precipitación. La reacción de la precipitación ocurre cuando se combina un anticuerpo que por lo menos sea divalente con un antígeno soluble y pues esto conlleva a la formación de agregados que precipitan. Como estas reacciones o como las reacciones de precipitación son fácilmente observables de forma in vitro, estas resultan pruebas serológicas muy útiles, especialmente para medir concentraciones de anticuerpos. Pues para que la precipitación ocurra en forma máxima se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones óptimas y también existe cuando cualquiera de las reacciones están en exceso, no se pueden formar grandes agregados antígeno-anticuerpo. Mi nombre es Erika Bojorquez González. Aglutinación. Cuando un antígeno particulado reacciona con un anticuerpo específico, se observa la formación de grumos o agregados de estas partículas. Esto se conoce como aglutinación. En estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. Estas reacciones son más sensibles que las de precipitación para detectar pequeñas cantidades de anticuerpos, debido a que relativamente pocas moléculas de anticuerpo pueden unir efectivamente un gran número de partículas de antígeno en grumos gruesos macroscópicamente visibles. Inmunofluorescencia. Es una técnica donde las moléculas de anticuerpos son convertidas en sustancias fluorescentes, uniéndolas químicamente a compuestos orgánicos fluorescentes, tales como isotiocianato de fluorescencia o rodamina B. Esto no altera la especificidad del anticuerpo, pero hace posible su detección cuando está unido a células o tejidos usando un microscopio para fluorescencia. Mi nombre es Kevin Eduardo César Coronel y voy a hablar sobre el complemento y acciones del complemento. El complemento actúa junto a los anticuerpos específicos para llevar a cabo varios tipos de reacciones antígeno-anticuerpo, que de otra manera no podrían ocurrir, como la lisis de células bacterianas, muerte de células bacterianas, hemólisis, entre otras. El complemento no es un anticuerpo, sino una serie de enzimas que se encuentran en el suelo normal y que atacan a las células bacterianas u otros agentes extraños.
Estas enzimas que se encuentran aún en individuos no inmunizados son normalmente inactivas, pero se activan cuando ocurre una reacción antígeno-anticuerpo. Una de las principales funciones del anticuerpo es reconocer las células invasoras y activar el sistema de complemento para que actúe. La hemólisis es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos. El eritrocito carece de núcleo y orgánulos, por lo que no puede repararse y muere cuando se desgasta. Este proceso está muy influido por la tonicidad del medio en el que se encuentran los eritrocitos. Aproximadamente un 85% de los eritrocitos se destruyen extravascularmente, es decir, sin liberar su hemoglobina al plasma. Se producen en el vaso y en menor medida en el hígado y en la médula ósea. La hemólisis se produce al final de la vida media de los eritrocitos, aproximadamente a los 120 días. En determinadas situaciones patológicas hay un aumento de la destrucción de los eritrocitos, intra o extravascular, como consecuencia de la unión antígeno-anticuerpo, de lesiones osmóticos y de trastornos enzimáticos, entre otros. Otras de las reacciones antígenos-anticuerpos serían la lisis bacteriana y la muerte microbiana. La lisis bacteriana es especialmente la de bacterias gram negativas, cuando los anticuerpos específicos se combinan con los antígenos de la superficie bacteriana en presencia de complemento. Mientras que la muerte microbiana, en ausencia de lisis, ocurre la muerte microbiana cuando los anticuerpos específicos se combinan con los antígenos de la superficie bacteriana en presencia de complemento. Lisis bacterianas, especialmente de las bacterias gram negativas cuando los anticuerpos específicos se combinan con el antígeno de la superficie bacteriana en presencia de complemento. Muerte microbiana. En ausencia de lisis ocurre la muerte microbiana cuando los anticuerpos específicos se combinan con los antígenos de la superficie bacteriana en presencia de complemento. Una propiedad importante del sistema del complemento es que sus componentes son enzimáticamente alterados durante una reacción, de modo que estos no reaccionarán en una nueva secuencia de reacciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si el complemento es consumido durante las reacciones antígeno-anticuerpo, esto será llamado fijación de complemento. Esto va a ocurrir cuando un anticuerpo de tipo IgG o IgM reaccione con el antígeno en presencia de complemento, aun cuando éste no sea requerido en la reacción. Esta prueba de fijación se va a llevar a cabo en dos fases. En la primera fase se van a mezclar el suero del paciente y el antígeno en presencia de una cantidad determinada de complejo. A esta reacción también se le va a llamar reacción completamente positiva. Y esta mezcla va a ser generalmente incubada durante 30 minutos. La segunda fase es donde se va a añadir el sistema indicador, que consiste en glóbulos rojos y anticuerpos contra glóbulos rojos de carnero. Es decir, la ocurrencia de hemólisis va a indicar que el complemento no fue utilizado. Por lo tanto, en la fase 1 no se ha producido una reacción AG-AC. En cambio, la ausencia de hemólisis va a indicar que el complemento ha sido fijado y por lo tanto que en la fase 1 se ha producido una reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, se va a considerar una reacción de fijación del complemento positiva. A esta reacción también se le va a llamar completamente negativa. Mi nombre es Diego Castro Goicoechea y a continuación voy a presentar los mecanismos efectores de anticuerpos. En la fase efectora de la inmunidad humoral, estos anticuerpos secretados se unen a los antígenos y desencadenan diversos mecanismos efectores que eliminan los antígenos. La eliminación del antígeno requiere a menudo la interacción del anticuerpo con componentes del sistema inmunitario innato, que incluyen moléculas tales como proteínas de complemento y células como fagocitos y eosinófilos. Ahora, las funciones efectoras mediadas por anticuerpos incluyen la neutralización de microbios y toxinas, que son los anticuerpos que inhiben la inefectividad de los microorganismos y así la capacidad de reproducir daño. Muchos microorganismos poseen moléculas que interactúan con proteínas de superficie de la célula huésped y de una manera pueden ingresar al citosol. Los anticuerpos pueden unirse a estas estructuras bacterianas e impedir así su ingreso. Algo similar ocurre con las toxinas que dañan a los tejidos.
Estas deben actuar como un receptor para ejercer su efecto, pero la inmunoglobulina impide esta interacción dejándolas sin efecto. Ahora está la activación del complemento. La activación del complemento viene siendo los anticuerpos que son capaces de activar el complemento por la vía clásica. Ahora, la opsinación y fagocitosis mediada por anticuerpos. Aquí los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, sobre todo los subclases inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3, son capaces de recubrir a los microorganismos y actuar como opsinas, ya que promueven la fagocitosis de estos. Ahora, citosidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Aquí los anticuerpos se dirigen a los microbios para que se produzca su lisis por células del sistema inmunitario innato. Y por último, la hipersensibilidad inmediata, en la que los anticuerpos desencadenan la activación de los mastocitos.